parte de lo que te viene contando la cadena conurbana de comunicación y cultura tiene que ver con lo que sucedió este fin de semana, ¿no? Te trajimos lo lindo, por así decirlo, que fue el carnaval, que es el espíritu popular, la organización popular y barrial, pero también se dio una situación de despidos masivos, ¿no? En el área que conduce Sandra Petovelo, y estamos hablando de casi 3.000 trabajadores y trabajadoras despedidos y despedidas, ¿no? Mientras nosotros alegremente esperábamos el viernes, el fin de semana largo para el descanso, el prepararte o el viajar, ¿no? Muchos y muchas también han viajado. Bueno, cerrando el viernes, la gente de Capital Humano recibía mediante un mail la noticia de que ya no tenía trabajo, ¿no? Para que nos pongamos un ratito en tono, un paréntesis en este fingiendo demencia para poder empatizar con estas casi 3.000 familias que hoy se quedan sin ningún ingreso. La mayoría de trabajadores son de la Secretaría Nacional de Niñez, de Adolescencia y Familia, que tenían cargo en lo que era el anterior desarrollo social, y también la gente del ACUMAR, que tiene básicamente funciones de saneamiento en riachuelos y en áreas de vivienda social. Venimos hablando, Chiche, de lo que implica la política social, el trabajo en el área de niñez y adolescencia, y también lo que viene sucediendo con los comedores. Bueno, se apretó el acelerador en lo que es el ministerio, que, acordate, tenía la billetera abierta en lo que es los despidos, ¿no? Efectivamente se dio esto en este fin de semana. Tenemos que hablar de los echados, que fueron no solamente trabajadores precarizados. ¿Qué quiere decir esto? Trabajadores de contrato, trabajadores que efectivamente hasta este momento el gobierno renovaba mes a mes el convenio, sino que también son trabajadores de planta, ¿no? Y acá entra otra situación, porque hasta este momento eran trabajadores que tenían un contratito que era bastante precarizado, quizás años de trabajo y años de experiencia, pero ahora el Ministerio de Capital Humano se mete con la planta. Sí, hay varios cambios, como dijiste vos, varios anuncios. De hecho, hoy se conoció, hubo a través de un comunicado del propio ministerio, la eliminación de algunos programas, sobre todo. Se eliminaron la Subsecretaría de Innovación en Economía Solidaria y la Subsecretaría de Políticas Sociales, y se creó la Subsecretaría de Promoción Humana. Esto atacando a diferentes programas que dependían justamente de la Subsecretaría de Innovación, como la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y la de Economía Social, que estaba a cargo de Emilio Pérsico, es lo que comunicaron hoy de Capital Humano. Sí, así es. Fundamentalmente la gestión que se está poniendo en tela de juicio, o por lo menos consultándose sobre qué es lo que está pasando, es la de ella, ¿no? Efectivamente, si estás a través de @launiradio, es Sandra Petovelo, funcionaria muy cercana a Javier Milei, también a Karina Milei. Sí, la que tuvo el ministerio más grande, y la que por momentos que hubo momentos de tensión, igual se mantuvo en el cargo, ¿no? Exactamente, muy cuestionada, ¿no? De hecho, sigue siendo muy cuestionada, suma denuncias en las últimas horas. Bueno, por lo visto es muy estrecho el vínculo entre los Milei y Sandra Petovelo. ¿Y cómo nos enteramos todos y todas? Porque empezó a viralizarse en redes sociales el mensaje que le llegaba a los laburantes. Me dirijo a usted para informarle que en virtud de lo dispuesto en un decreto, ¿no? Efectivamente, que es el 151/25, a partir del 5 de marzo, o sea, de hoy, queda eximido de la obligación de asistir a su puesto de trabajo, ¿no? Y así arrancaba el mail que despedía y que despide efectivamente a 3.000 personas. Ahí anduvo también el gremio, porque AT Capital salió fuertemente a través de un mensaje de su secretario general. Muy fuertes palabras a Sandra Petovelo. ¿Por qué? Porque le dijo: vos sos de esos errores que hoy está de paso por ahí. Te vas a ir de tu gestión como una garca que deja pudrir la comida, que abandona a los niños, que quita derechos esenciales de los sectores más vulnerables y despide trabajadores. Por eso, en la historia de nuestra patria, vos solo serás y vas a ser una garca. Fuertísimo, ¿no? Daniel Catalano, el secretario general de AT Capital, varios de los despedidos y despedidas, efectivamente bajó su ala en la defensa de derechos laborales. Y desde el cruce, desde la Uniradio, nos dimos la tarea de charlar
¿no? En primera persona, porque hablamos de 3.000 despedidos, pero hay rostros, hay historias, efectivamente, ahí. Y estuvimos charlando con una trabajadora social, una de las despedidas del Ministerio de Capital Humano, Jessica, que se anima a contarnos cómo se vivió todo esto, que nos cuenta cómo manejaron la noticia de los despedidos, cómo se enteraron, ¿no?, estos trabajadores. Y por sobre todo te invito, Chiche, y a vos que nos estás mirando o escuchando, a que escuches, en las palabras de Jessica, la perversión de cómo se maneja dejar sin trabajo a una persona en estos momentos. Escuchamos a Jessica. Luego de 21 años de antigüedad y siendo planta permanente, recibí el día viernes a las 11 de la noche una notificación vía mail donde, sin dirigirse con mis datos, me informaba que a partir de la fecha estaba en situación de disponibilidad y que no debía presentarme a mi puesto de trabajo el próximo miércoles. Al igual que tantos compañeros, dependiendo de la forma de contratación, en algunos casos quedamos a disponibilidad sin conocer qué características tiene esa disponibilidad. Y en los casos de tantos compañeras y compañeros que se encuentran bajo una modalidad de contratación que vencía el 28 de febrero, en esos casos en el mail se les informaba de la desvinculación y la no renovación de sus contratos, quedando automáticamente despedidos. Ahí el relato, ¿no? La foto del mail, del escrito que recibieron estos 3.000 trabajadores en primera persona en una de las laburantes despedidas. 21 años de planta, ¿no? Es un montón. Es un montón y se asume el gasto, ¿no? También que implica efectivamente esta situación. Pero por sobre todo quiero que nos quedemos con esto que se viene ahora. Estuve charlando con Jessica largo y tendido. Efectivamente, les invito a que presten atención a esto de lo que nosotros venimos hablando, Chiche, acá en la cadena conurbana, que es ¿qué pasa cuando se desarma un área entera? ¿Qué pasa cuando vos despedís a una laburante de 21 años de experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que se pierde, no? Se pierde experiencia, se pierde sabiduría, se pierden años de gestión, y el tipo de experiencia que se pierde es difícil recuperar cuando uno emplea nuevamente a otra persona. ¿Experiencia en qué? Porque particularmente Jessica se dedica a su tarea, a su trabajo, es licenciada en trabajo social, al cuidado del otro, ¿no? Y venimos hablando mucho sobre qué pasa con el trabajo de cuidar al otro. Estamos en vísperas del 8M, es un trabajo por sobre todo feminizado, ¿no? Estamos hablando de un gran porcentaje de laburantes, mujeres que se están quedando sin trabajo, de estas 3.000, de cara a este 8M, donde el principal lema va a ser la precarización laboral y la feminización de la pobreza. ¿Qué pasa cuando se echa una persona de 21 años de trabajo en especialización del cuidado del otro? Bueno, esto nos cuenta Jessica. Mi trabajo en lo que era el Ministerio de Desarrollo Social inició en el 2004. Estoy cumpliendo a fines de este año 21 años de antigüedad, 21 años de trabajar en política social, en formarme para trabajar en la política social de nuestro país. He pasado por un montón de áreas, programas, dependencias, dispositivos, en su mayoría territoriales, en distintos lugares de nuestro país. Actualmente, y en este último año, a partir de esta gestión, pertenecía a la Subsecretaría de Innovación de la Economía Solidaria, subsecretaría que fue creada por esta gestión y que al día de la fecha no ha diseñado ni ejecutado ningún tipo de política social. Previo a la gestión actual, me encontraba desarrollando trabajos vinculados a las cooperativas del cuidado, apoyando, promocionando y formando a quienes durante la pandemia fueron las referencias en los barrios, en sus comedores, en sus dispositivos de cuidado de personas mayores, en dispositivos barriales vinculados al cuidado de infancias y personas con discapacidad. En la palabra de Jessica, trabajadora social, sobre cuáles son los perfiles, ¿no?, que está eligiendo el gobierno de Javier Milei
de Sandra Petovelo a cargo de esta cartera, efectivamente cesantear contratos, despedir gente, bueno, ahí va, en ese sentido. Y en las últimas horas te comentaba, se dio una denuncia nuevamente, y acá Jessica vuelve sobre eso, ¿no? ¿Te acordás las veces que hemos hablado de galpones llenos de comida, galpones llenos de útiles, y cosas que efectivamente hablaban de la gestión de Sandra Petovelo? Bueno, de estos momentos de tensión que vivió la gestión de Petovelo, quizás el más grave fue el caso de la comida retenida, que inclusive perjudicó a gente cercana a la zona, que estuvo ahí nada más y nada menos que La Torre estuvo ahí presente, uno de La Torre estuvo ahí presente también, y que terminó con la eyección de hecho del propio funcionario. Con casi 100 rugbyers echados, ¿te acordás? Ahí con contratos ahí que por lo menos eran dudosos. Bueno, hay una nueva denuncia de los laburantes. ¿Qué laburantes echaron? Parte de esos laburantes de galpones. ¿Es llamativo? Y por lo menos hagámonos la pregunta, ¿no? Porque esos son los laburantes que quizás podían denunciar que habían galpones llenos de comida, que habían galpones llenos de útiles escolares cuando estamos iniciando las clases, de sábanas, ¿te acordás? En la ola de frío que moría la gente en la calle por frío, por efectivamente picos de hipotermia. Bueno, de eso hablamos con Jessica. ¿De qué estamos hablando? Primero, de una cuarta ola de despidos. Es el ministerio con más echados, es la gestión de Sandra Petovelo con más echados, y también una nueva denuncia que vuelve a caer sobre la ministra. Previamente a las notificaciones que recibimos la noche del viernes, vemos quienes trabajamos en el Ministerio de Capital Humano y en particular en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el desmantelamiento total de la política social. Esta es la cuarta ola de despidos que estamos sufriendo, y esto inició en primer lugar con el retiro absoluto de las políticas sociales territoriales en todo nuestro país, desmantelando todos los dispositivos que tenían que ver con los centros de referencia de cada una de las provincias, despidiendo a sus trabajadores. Y en esta cuarta ola, lo particular es que ya no se trató de no renovar contratos, sino que también se despidieron a las plantas permanentes, como es mi caso, porque lo que se hizo fue eliminar direcciones nacionales, eliminar dispositivos, programas. Tanto es así que dentro de lo que está siendo atacado directamente tiene que ver con áreas de asistencia crítica, por ejemplo, quienes trabajan en los galpones de capital humano, donde todavía se encuentran mercaderías que no son entregadas a los sectores populares. Bueno, ahí la palabra de los laburantes, ¿no? Básicamente, aquí en la palabra de una de las trabajadoras que recibió ese mail, previo a iniciar este fin de semana largo. Y por último, nos detalla, viste que siempre nos preguntamos, bueno, cuando se desmantela una política pública, ¿cuáles son las consecuencias para nosotras, la ciudadanía? Y efectivamente estamos hablando de familias enteras a la deriva. ¿Por qué? Porque eran programas de asistencia a espacios y sectores más vulnerables. Familias con incertidumbre sobre, por ejemplo, qué va a pasar con la comida, qué va a pasar con el alquiler. Tuve la posibilidad, como decía, de charlar con esta trabajadora y me expresaba el dolor. Pero ¿sabés con qué me quedo? Con que me expresaba el dolor no por su puesto de trabajo, sino por lo que iba a pasar con esas familias a las que se asiste, ¿no? Efectivamente, y aún así, hablando desde ese dolor tan profundo sobre qué va a pasar con esas familias, qué va a pasar con esos pibes, con las personas con discapacidad, porque también había asistencia hacia estos grupos sociales, pensar en eso, ¿no? En los que menos tienen, y es que, ¿qué va a pasar con las necesidades básicas de estas personas? Y esto decía Jessica. El dolor es muy grande porque entendemos que en realidad somos un daño colateral. La sensación es clara. Nosotros como trabajadores somos el daño colateral de lo que significa realmente el vaciamiento de la política social. Política social que viene a cumplir un rol fundamental en nuestra sociedad y que tiene que ver con construir una red de contención de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, y que sin esa política social y sin la búsqueda de cierta justicia social para quienes menos tienen, este será un país difícil de transitar, de habitar, y nuestros despidos
son una muestra del verdadero objetivo, que tiene que ver con no ocuparse de los sectores que peor la están pasando en nuestro país. Bueno, agradecemos muchísimo ahí el testimonio, ¿no? La historia en primera persona, porque bueno, es una trabajadora que acaba de ser despedida, eliminadas áreas enteras. De hecho, hoy las repercusiones fueron una marcha efectivamente organizada por la Asociación de Trabajadores del Estado, que llamó un paro, que llamó a la concentración en lo que fue la ex sede de Desarrollo Social. La ministra del Hambre tiene que dar explicaciones. Fue el lema en el día de hoy. Veremos cuál es el costo para Sandra Petovelo el haber desmantelado áreas enteras de asistencia. Hoy efectivamente se planteó por parte del gremio que se diera a conocer esta situación para dar a conocer el desguace de áreas enteras del propio ministerio, dar a conocer la cantidad de despidos que se están dando bajo esta gestión, y básicamente el anuncio fue contra el exterminio de las políticas públicas aquí en nuestro país. Agradecemos ahí a los trabajadores del Ministerio de Capital Humano que estuvieron en contacto con Cruce. Fingiendo demencia, el paragolpe radial contra los choques de la realidad.